Continuamos entonces, mis hermanos, con el estudio de los discípulos, de los apóstoles del Señor, y nos encontramos estudiando la vida del apóstol Pedro. Podemos decir, hermanos, que el Señor en su gracia común ha dado a este mundo talentos extraordinarios en muchas áreas como la música. Lastimosamente no en esta época. La verdad es que hoy vemos cómo se demoran 3 años para componer una canción que es totalmente horrible y se ganan 7 Grammys. Bueno, pero eso no es mi tema. Pero en el pasado, hombres con habilidades fuera de lo común hicieron su aparición en la historia. Uno de ellos, Johann Sebastian Bach, considerado por muchos el mejor compositor de todos los tiempos. Se dice que escribió más de 1000 composiciones, algunas de ellas consideradas las más perfectas que se hayan oído. Mucha de su música fue escrita para iglesias y servicios religiosos. Se dice que este hombre firmaba sus obras con las letras S.D.G. Solo Deo Gloria. Tocaba todos los instrumentos: el violín, la flauta, el oboe, el violonchelo, la viola de gamba, el teclado y el clave, que era su favorito. Tenía sin duda un talento natural para entender y transmitir la música. Los músicos como él comenzaban desde muy pequeños a mostrar sus talentos. Mozart, por ejemplo, compuso su primera pieza musical a los 4 años. Cuando cumplían 16 o 17 años, ya eran compositores de óperas, sinfonías y conciertos. Puedo preguntar en esta mañana, si un padre de familia desea que su hijo toque muchos instrumentos con la pasión y excelencia de estos grandes compositores, ¿qué debería hacer? ¿Rodearlo de buenos artistas? ¿Comprarle los mejores instrumentos? ¿Inscribirlo en la mejor escuela de músicos del país? Déjeme decirle que un padre puede hacer esto y sin embargo encontrarse con que su hijo a duras penas puede hacer brotar algunas infantiles melodías. Tal vez no podrá convertirse en un Mozart, en un Beethoven. Y esto es porque quizás no ha sido dotado de un talento especial y natural del que estamos seguros solo Dios puede dar. Lo contrario también es cierto. Si un pequeño tiene un talento natural y es extraordinario para algún arte o oficio, pero no es dotado de la instrucción necesaria o las herramientas, tampoco se convertirá en alguien excelente para hacer aquello. Quiere decir, hermanos, que el Señor ha dotado de talentos naturales a los hombres. ¿Por qué razón nosotros vemos hombres que pueden hacer cosas increíbles que usted dice, ¿cómo puede hacer esto? Debemos decir que esos son talentos que el Señor ha dado. ¿Cómo puede un niño convertirse en un hombre, en un músico espectacular? Por supuesto, con el talento que Dios le da, pero también necesita ser instruido. Las dos tienen que ser necesarias. Alguien dijo que para ser excelente en un arte se requiere 5% de talento y 95% de experiencia. Se puede ser disciplinado, pero si no se tiene talento, no se llegará a ser grande. Se puede tener talento, pero si no se es disciplinado, tampoco. Así que con esto en mente, déjeme mostrarle hoy cómo el discípulo que hemos llamado el líder de los apóstoles tenía unas cualidades naturales e innatas en él. En la vida de Pedro vemos 3 elementos que hacen o que lo hicieron un líder, pero que no son suficientes por sí solos, como el talento del músico, pero son indispensables como materia prima para elaborar un nuevo producto.
Por tanto, mis hermanos, estudiaremos 3 elementos claves para ser un líder de verdad. La primera es las cualidades naturales o la materia prima de un líder. Lo segundo, las experiencias de vida apropiadas de un líder. Y la tercera, las cualidades de carácter correctas de un líder. En esta mañana nos dedicaremos a estudiar ese primer elemento, únicamente ese primer elemento. Las cualidades naturales o la materia prima de un líder. En el caso de Pedro, él había sido creado y dotado con algunas cualidades, como el deseo de conocer, el poder de decisión y el ímpetu y un deseo de actuar. Quiero entonces, hermanos, que empecemos sin más preámbulos con nuestro primer punto, las cualidades naturales de un líder. Es imposible, mis hermanos, que alguien pueda formarse líder si de antemano no cuenta con los dones naturales que Dios da. Para que alguien pueda convertirse en un líder o en un buen líder, no solo requiere un buen entrenamiento. Antes de esto debe tener unas características naturales, innatas, que serán transformadas con el poder del Señor para beneficio del cumplimiento de los propósitos santos. Pedro contaba con rasgos o características que le hacían un líder potencial y el Señor Jesús lo sabía. Había sido creado para hacerlo. Dios mismo le había formado con esa personalidad, con esos dones, con esos deseos y actitudes particulares que luego serían traídos bajo la dirección de Dios. Pedro contaba con las cualidades que al ser afinadas y dirigidas lo convertirían en un gran líder. Estas cosas, por supuesto, no son aprendidas, no se adquieren con el solo adiestramiento. Estas cosas estaban enraizadas en el ser de Pedro y eso, por supuesto, era obra de Dios. Todo lo que este hombre era obra de Dios. Dios lo creó así. No quiere decir, como muchos dicen, es que yo sí, es que miren ese talento que yo tengo. Todo Dios lo ha dado. Lo declara el salmista en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí el salmista reconoce que Dios lo formó. A Pedro lo formó el Señor como a cada uno de nosotros desde el vientre y lo dotó con todas estas cualidades. Pedro contaba con cualidades naturales que Dios mismo había incluido en el momento que lo formó. Dios dotó a Pedro de esto. Hermanos, cuando el Señor nos forma, dice el salmista, que como un ingeniero, Él tomó atenta nota de todos esos aspectos que nos hace únicos. No solo los físicos, sino aún los emocionales. Dios es el ingeniero que nos ha creado, por tanto, Él nos conoce muy bien. Es Dios quien forma a los hombres y los dota con cualidades y talentos que después utiliza para sus propósitos. Éxodo 31, 3 al 6. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él,
ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. En la construcción del tabernáculo, el Señor dota hombres con cualidades, capacidades. Estos hombres podían hacer cosas increíbles, pero ahí claramente el Señor habla y le dice a Moisés: yo soy el que le he dado esas capacidades a esos hombres. Yo los he dotado a ellos para que esa arte sea así de increíble. Podemos entender entonces que es Dios el que dota a los hombres con capacidades y cualidades cuando los forma en el vientre. De esto no nos debe caber duda. No es el hombre por su cuenta, no es el hombre por sí solo que tiene cualidades, sino es el Señor que lo dota de ellas. Quiero entonces que miremos cuál era esa materia prima, esas cualidades que tenía el apóstol Pedro que lo llevaron a ser un líder. Ese líder de aquel grupo pequeño de los 12 apóstoles y un gran elemento en la iglesia del Señor. En primera medida, Pedro era por naturaleza inquisitivo. Pedro era un hombre por naturaleza inquisitivo. Cuando se habla de inquisitivo, se hace referencia a que Pedro era el discípulo que le gustaba examinar, averiguar e indagar. Era inquisitivo. Quiero decir que anhelaba e inquiría con perseverancia y diligencia con la intención de acceder a cierta información. Él formuló más preguntas que todos los demás. Él se atrevió a preguntar lo que otros callaron. Pedro era un hombre que quería conocer más. Pedro era un hombre que no se quedó simplemente con lo que escuchaba. Él le preguntaba al Señor, él quería saber más. Existen personas que no viven conformes con lo que saben. Se sienten inquietas por aquellas cosas que no entienden. Les gusta analizar, indagar y resolver problemas. Estos por lo general son los líderes. Los líderes preguntan, desean saber, no se limitan con aquello que les es ofrecido o enseñado, sino que van más allá. Un líder, cuando escucha la palabra del Señor y escucha un tema, escucha una doctrina, este hombre no se queda simplemente allí. ¿Qué hace este hombre? Pregunta, indaga, lee, se prepara. Ese es un líder. Esta cualidad natural es resaltada por las Escrituras en el apóstol Pedro. Y quiero que veamos algunos pasajes que nos muestran esta realidad. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús ha enseñado una parábola y los discípulos no han logrado entender. Este hombre que quiere conocer, este hombre que quiere una respuesta, se levanta y le pregunta en Mateo capítulo 15, versículo 15. Respondiendo, ¿quién? Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Si usted nota allí, Pedro se levantó y dijo: Señor, no entiendo. Él estaba reconociendo su incapacidad, pero él aprovechó que el Señor Jesús estaba allí y le dice: Señor, explícanos, yo no puedo quedarme con esto, tú has hablado, pero yo quiero entender lo que tú estás queriendo decir, explícanos la parábola. ¿Qué quisiste decir con esto? Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro, de nuevo, ¿quién? Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Nota quién era el que preguntaba? ¿Quién era el que quería saber? La parábola que encontramos allí es que el Señor les dice que tenían que estar preparados para la venida del Señor, que tenían que estar pendientes porque no sabían cuándo el Señor iba a volver. Y Pedro dice: Señor, ¿esto es para todos nosotros? ¿Tú estás hablando para mí?
Vemos un hombre que hace preguntas, un hombre que no se conforma con escuchar simplemente las enseñanzas. Recordemos que Pedro preguntó acerca de cuántas veces se debía perdonar al hermano. Mateo 28, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Notan? El Señor les estaba enseñando de perdonar y Pedro se levanta y dice: Señor, ¿cuántas veces? Él quería conocer, él quería saber, él indagaba. ¿Y a quién le estaba preguntando? Al maestro. Él sabía quién podía darle la respuesta y aprovechaba cada oportunidad que tenía, aprovechaba para preguntar. Mateo 19, 27. Pedro pregunta. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Vuelve y pregunta: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Allí, si usted lee, está el contexto de la parábola del joven rico. Este hombre no dejó las cosas por el Señor, se entristeció. Pero Pedro pregunta: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos? Nuevamente, un hombre que inquiría, un hombre que quería saber, un hombre que deseaba saber qué debía hacer, cómo debía comportarse. En Marcos 11:21 dice: Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Vemos allí a Pedro de nuevo, acordándole al Señor: ahí está esta higuera. Se secó. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Las preguntas de Pedro eran también las inquietudes de todos. Sin embargo, Pedro, más que los demás, deseaba saber y se atrevía a preguntar. A pesar de que fue censurado muchas veces por el Señor Jesús, fue reprendido con paciencia por dejar en evidencia la falta de entendimiento. Sin embargo, era más fuerte su deseo de aprovechar el Maestro e inquirir de él y de su sabiduría. El adiestramiento puede ser infructuoso en aquella persona que no tiene cualidades innatas para ser un líder. Aquella persona despreocupada por el conocimiento, desprovista de curiosidad, desapasionada por comprender lo que es difícil para otros, está por esencia alejada del liderazgo bíblico. Una segunda característica natural de Pedro que lo convirtió en el líder que fue era la iniciativa. Primera medida, Pedro era un hombre inquisitivo. Segunda medida, tenía la iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, debe tener impulso, avidez y energía. Un líder es aquel que ejecuta, no solo quien propone las ideas y espera que otros la ejecuten. Un líder hace que las cosas ocurran. Pedro no solo hacía preguntas, sino que por lo general era el primero en contestar cualquier pregunta que Jesús hiciera. A menudo era confiado y firme en medio de situaciones complejas. Recuerda, hermanos, la pregunta del Señor Jesús en Mateo 16:13 a sus discípulos. Mateo 16:13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Esto dice el pueblo, pero ahora ustedes, ¿qué dicen a esto? ¿Quién soy yo?
Versículo 16. Y respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre se levantó, por supuesto, dice la Biblia, y el mismo Señor le dice: bienaventurado eres porque el Señor te ha revelado esto. Pero fue este hombre que se para y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Frente a esta pregunta, el apóstol Pedro es osado y aventajado respecto a sus coequiperos. Mientras los demás procesan la pregunta, Pedro con decisión contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre estaba dispuesto a aprovechar las oportunidades. Esta característica es innata de los líderes. Tal vez los demás se abstenían de responder por miedo a la equivocación, como quizás nos pasa aquí en esta iglesia cuando se nos pregunta desde el púlpito algo. Se nos dice: comprométase. ¿Y qué hacemos? Callamos, quizás por temor a la equivocación. Pedro, por supuesto, era un hombre que se levantaba con decisión. A pesar de sus debilidades, siempre estaba dispuesto a liderar. Mateo 26:47, Marcos 14:43 y Lucas 22:47. Hermanos, no vamos a leerlo, quiero que lo lean en casa. Pero quiero que vea, escuche algo. Los 3 evangelios sinópticos nos cuentan el mismo episodio allí, en estos textos. Allí llegan al huerto de Getsemaní, una compañía de soldados para arrestar a Jesús. Y Pedrito, ¿qué hace? Coge y saca su espada. Pedro era un pescador, hermanos, no era un espadachín. Pero Pedro saca su gran espada. ¿Y qué hace? Él le cortó la oreja, pero él quería cortarle la cabeza. Malco, por supuesto, esquiva y le corta la oreja. Yo quiero que piense en esta escena. ¿Qué pensaba este hombre? ¿Qué pensaba este pescador? Había muchos soldados, muchos hombres de batalla allí que podían matarlo en un segundo. Pero Pedro saca su espada. ¿Qué pensaba Pedro? ¿Y que iba a coger a uno por uno? Bueno, hágase uno por uno y muchos podrán decir: uy, este hombre, en vez de ser un héroe, qué imprudencia cometió. Qué hombre tan imprudente. Pero si usted mira, hermanos, era un hombre que tomaba la iniciativa. Sí, por supuesto, el mismo Señor Jesús le dice: así no es, Pedro. Guarda tu espada, guárdala, porque el que espada mata, espada morirá. El Señor Jesús, como les digo, tuvo que coger esas cualidades, esas características y moldearlas. Pero Pedro las tenía. Era un hombre con iniciativa. No se quedó esperando que a su Señor lo iban a arrestar. Él obró, actuó. Pedro era un hombre inmaduro. Pedro debería ser tratado, pero es mejor tratar con alguien así que tratar de motivar a un hombre que es indeciso y pasivo. Como dice nuestro adagio popular, que es mejor atajar que empujar. Hay personas a las que hay que arrastrar para que avancen, pero Pedro no era de estos. Él siempre estaba dispuesto a avanzar, a aprender, a entender. Era el primero en preguntar y en proponer, pero era el primero en tomar la iniciativa. Esto no es el producto terminado. Esto es solo la materia prima que puede ser transformada por diferentes procesos. Pedro era impetuoso, pero necesitaba más que eso para levantarse frente a la multitud en Pentecostés y predicar con denuedo el evangelio. Para hacer la obra que Dios tenía para él, necesitaría valor para predicar
a aquellos mismos que habían matado a su maestro. Entonces Pedro fue hecho por Dios con la materia prima para ser un hombre útil en sus manos. Él tenía la iniciativa, él no se quedaba esperando, él estaba allí en la batalla. ¿Con imprudencias? Sí. Porque era un hombre lleno de debilidades, era un hombre común y corriente, pero estaba dotado de cualidades que el Señor transformó y utilizó para su gloria. Quiero mostrarle otra característica, hermanos, y es que Pedro era un hombre con compromiso. Pedro era un hombre comprometido. Los verdaderos líderes no son aquellos que se conforman con mandar, con enviar a otros a la batalla, mientras ellos viven cómodos y sin complicaciones. De ningún modo los líderes van al frente del batallón y no se escapan del fragor de la batalla. El líder es el que va abriendo el camino. Imagina una escena por la selva donde hay un camino y le dicen es por ahí, pero usted ve un poco de matas y usted dice, pero ¿cuál camino? Y sale un hombre con una machete y comienza a abrir el camino. ¿Qué hará el grupo? Lo seguirá. Un líder no es el que se para y dice sigan ahí por ese camino. Un líder es el que coge la macheta y abre el camino y los demás lo siguen. Ese es un líder. Traigamos a la memoria aquella famosa noche en la cual el Señor Jesús fue a sus discípulos en medio del mar de Galilea caminando sobre el agua, en medio de una tormenta violenta. Quiero preguntar, ¿qué discípulo fue el que saltó de la barca? Sí, hermanos, fue el apóstol Pedro. Fue el que reconoció al Maestro y quiso estar con él, mientras los demás, llenos de temor, creían ver un fantasma. Mateo 14:26. Pedro dijo, Señor, si tú eres, o si eres tú, manda que yo vaya a ti. Mateo 14:26 es el que dice que creían ver un fantasma. Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le responde, ven. ¿Qué hizo Pedro? Venga, ¿a quién buscamos? Venga para acá. Juan, hágale que yo lo sigo. No. Estaba el mar embravecido. Los discípulos estaban agarrados de sus asientos. ¿Para qué? Para no caerse. Pero Pedro dice, ya está el Maestro, yo quiero estar donde está Él. Estaba en medio de la tormenta, estaba en medio de la tempestad. Y el Señor Jesús le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Sin dudarlo, hermanos. Pedro se lanza al mar. Siempre se ha hecho hincapié en la falta de fe de Pedro y que por esta causa casi perece en las aguas del mar de Galilea. Pero poco se resalta el compromiso del discípulo al ser el único en atreverse a caminar a la voz de su maestro. Él falló, es verdad, pero quiero que mire la escena donde él falló. No estaba en la barca, estaba allá, en la tormenta, en el mar, allí. Cuando él comenzó a ver el viento recio, quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse, pero él se lanzó allí. No estaba, los demás estaban allá. Pero Pedro, ¿qué hizo? Se lanzó, tomó el compromiso, quería estar donde el Señor estaba. Fue débil, sí, pero se atrevió a caminar. Ay, hermanos, cuántos hombres hoy día temerosos se esconden en sus pequeñas barcas, incapaces de tomar decisiones, de defender a sus familias, tranquilos en su zona de comodidad y despreocupados por lo que sucede en sus familias, en su iglesia y en su entorno.
El Señor nos libre de ser inactivos y perezosos y pasivos frente a los desafíos que se nos presentan a diario. En medio de la más grotesca caída, ¿recuerdan la caída del apóstol Pedro? Él negó al Señor. Pedro niega al Salvador, pero allí también podemos ver el compromiso de este hombre. Si corremos por un instante las cortinas de este oscuro hecho, notaremos que Pedro y Juan son los únicos que se quedan disimuladamente cerca del Maestro. Todos los demás huyeron, se escondieron. Tal vez no lo negaron con sus palabras, pero lo abandonaron. Sin embargo, Pedro, el único, Pedro, entra hasta el patio de la casa del sumo sacerdote Anás. Piense, hermano, que Pedro fue el único en estar tan cerca del Señor que se encuentra con su mirada después de haberle negado. Allí estaba Pedro, con su Maestro, con su Señor, con el Señor Jesús, con aquel que había negado, y se encuentra con esa mirada. Fue el único que estuvo allí. Pedro cayó. Pedro negó haber conocido y caminado con Cristo, pero no se fue, no se escondió. Allí estaba, preso del temor, sí, pero cerca del Maestro, cerca del único que podía perdonarlo y restaurarlo, el único. Los demás huyeron, pero ¿dónde estaba el líder? Allá, comprometido con el Salvador, comprometido con el Señor. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fue allí cuando el Señor lo miró. Pero ¿dónde estaba Pedro? Allí con él. Este era Pedro. De esto estaba hecho el apóstol. Esta era su materia prima. Un deseo insaciable de conocer, una disposición para tomar la iniciativa y una pasión por involucrarse personalmente. Pero esto, hermanos, no es suficiente para que un hombre sea útil en las manos del Señor. El Señor necesitaba moldearlo, transformarlo, ya que solo las cualidades naturales son insuficientes para ser un hombre siervo de Dios. Hay muchos hombres con cualidades naturales que están llevando a multitudes al lugar de perdición. Hay hombres que tienen cualidades y dones, pero que no han sido moldeados por el Maestro y que lo único que hacen es llevar a muchas almas a la perdición. Quiera el Señor librarnos a nosotros de esto. Quiero aprovechar el tiempo que me queda, hermanos, para algunas aplicaciones. Quiero hablar en primera medida a la iglesia. Quiero decirle, iglesia, que el Señor nos ha dotado de dones para beneficio de nosotros. Nos ha dado 2 hombres, 2 pastores. Gloria a Dios por eso. Pero hay hermanos hoy en proceso de formación, en adiestramiento, y gloria a Dios por esto. Esperemos que estos hombres lleguen algún día, si es que el Señor lo quiere así, a convertirse en líderes oficiales de esta iglesia. Pero debemos abrir nuestros ojos por si es que el Señor nos ha dado otros dones que no hemos visto. Si usted observa hombres que tienen de manera natural estas cosas que hemos visto en Pedro, o estas características que hemos visto en Pedro, que son inquietos por aprender, que tienen ideas y las llevan a cabo, que no abandonan los proyectos a mitad de camino, que no son los que proponen y se sientan a esperar que otros ejecuten. Si usted observa esto en algunos hermanos, mis hermanos, esta iglesia hace una buena petición de oración. Que el Señor permita que esos dones crezcan y sean transformados en dones beneficiosos para el pueblo de Dios. Nunca serán demasiados los obreros. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que esta iglesia requiere más obreros y lo requiere por el paso de los años. Es un proceso. Recuerden, hermanos, el Señor necesita transformar y moldear la materia.
prima. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia debe orar con constancia por esta petición, que no falten los obreros en la mies. Hermano, cuando vea la materia prima, por supuesto no diga: he aquí un líder. Ahí está, mírelo. La materia prima son los insumos que se deben transformar en un líder. Pero ver la materia prima en alguien nos debe llevar a orar. Le estoy dando un motivo directo de oración para su vida devocional, para su vida diaria y por supuesto para la iglesia. Ore por los líderes, ore por los que están en proceso y ore por los que el Señor quizás quiera traer a este lugar. Ore que sean hombres que el Señor utilice y que el Señor haya transformado. En segunda medida, hermanos, quiero hablar a aquellos hombres que dicen: yo deseo ser de beneficio para la iglesia, yo anhelo liderazgo, pero en la iglesia se retraen, se esconden. Si usted tiene las cualidades naturales, si usted inquiere, si usted propone, si usted tiene compromiso, pero los usa en otros lugares, quizás en su trabajo, quizás en su casa, usted es comprometido, usted propone y lleva a cabo proyectos, usted resuelve problemas, pero en esta iglesia se conforma con venir, sentarse, escuchar e irse. Quiero preguntarle, varón, ¿de qué deseo de servir me está hablando? Si soy un hombre de las ideas extraordinarias, pero poco servicio y trabajo, ¿de qué liderazgo estoy hablando? La cristiandad está llena de hombres que aman el púlpito, el reconocimiento y los aplausos, pero carecen de amor real por el Señor y su reino. Y esos hombres no son los que queremos y necesitamos en esta iglesia. Aquí se requiere de hombres valientes, decididos y sabios en el Señor. Los hombres de esta iglesia deberían ser más sabios en las Escrituras. Qué triste, hermanos, es que nuestros pastores tengan que decir lo que les dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aún somos niños en muchos asuntos, tardos para entender. En vez de enseñar, requerimos ser enseñados como infantes. El líder, hermano, se reconoce no únicamente en el púlpito, sino en una vida práctica en la iglesia. Allí es donde se reconoce el líder. Por tanto, déjese usar por el Señor, allí abajo, allí donde está. Y quizás, solamente quizás, si el Señor lo quiere así, el Señor quiera utilizarlo en el púlpito. Pero si no es así, hermano, si no es así, allí donde usted está, déjese usar por el Señor. Por último, hermanos, quiero hablar a los esposos y padres de esta iglesia. Vimos las capacidades naturales que debe tener un líder Y quizás frente a esto, algunos estarán aquietando su alma diciendo: bueno, pues en definitiva, el Señor a mí no me ha dado ningunos dones de liderazgo. No cuento con esos rasgos naturales. Pero quiero decirle, varón, que hay un ámbito donde sí o sí usted debe ser un líder. Ese ámbito es en su hogar. Usted es llamado a ser un líder en su hogar. Nosotros debemos ser líderes de nuestros hijos y de nuestras esposas. Entonces, hermanos varones, usted en su casa debe ser el más ávido de conocimiento bíblico. No puede ser que en la casa la esposa y los hijos lean más la Biblia que usted. Que se preocupen por leer más literatura cristiana que usted. La falta de tiempo, estoy seguro,
no es la excusa. La excusa es el mal manejo del tiempo. Tal vez usted dirá, no tengo la capacidad, mi esposa y mis hijos son más pilos. Pues pida, hermano, capacidad al Señor y esfuércese por conocer más la palabra del Señor. Inquiera en la palabra del Señor. Tenemos muchos medios para hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Escritura cuando las mujeres no entienden algo en la iglesia? Primera de los Corintios 14:35. Léalo conmigo, hermano. Primera de los Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a los hijos, a Google. ¿A quién? A sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanos varones, ¿qué contestaremos a las preguntas de nuestras esposas, a las preguntas de nuestros hijos, si no inquirimos, si no conocemos, si no vamos un paso más adelante? Les diremos a nuestras esposas y a nuestros hijos, pregúnteles al pastor. Gloria a Dios por estos hombres, porque si no fuera por ellos, muchos de nuestros hijos y muchas de nuestras esposas estarían en ceguera espiritual. Gloria a Dios por eso, pero el texto dice, pregunten en casa a sus esposos. Qué bueno, hermano, escuchar de una mujer que dice, eso que usted está diciendo, mi esposito me lo ha enseñado. Eso que usted está hablando, mi esposo ya me lo explicó. Yo pregunto entonces, varones, ¿no hay preguntas en nuestra casa? ¿Nuestros hijos no preguntan, no tienen inquietudes? ¿Acaso no hay filosofías que contrarrestar? ¿Acaso el mundo no trata de dar respuestas erradas a las inquietudes de nuestros hijos y esposas? Hay de aquellos hogares donde el padre no tiene nada que decir, nada que enseñar, donde el padre no tiene iniciativa, donde el padre no ejecuta. Hay de aquellos hogares sin liderazgo, porque son hogares desordenados, hogares donde cada uno hace lo que bien le parece, porque son hogares inconstantes, porque son hogares donde el pecado haya lugar y se instala. Cuidado con esto, hermanos. Así que, varones, por amor a nuestra alma, a su alma, aprópiese de su hogar, sea líder de su familia, aprenda, indague, pregúntele a los pastores, lea, proponga y no se pierda del lugar de acción. Sus hijos dirán gracias, su esposa dirá gracias y su iglesia dirá gracias. ¿Cuántos problemas se evitarían los dos pastores de esta iglesia si hubieran hombres comprometidos, hombres que lideran, hombres que llevan a cabo proyectos bíblicos en sus hogares? Hermanos, que el Señor nos ayude. Alguno dirá, ¿y las que no tienen esposos? Mire la responsabilidad también que tenemos, hermanos. También deberíamos tener la capacidad de contestar esas preguntas a aquellas que no tienen esposo. Por supuesto, hermanos, hay preguntas que tienen que ir a los pastores, pero los hombres de esta iglesia deberíamos estar en la capacidad de contestar. Pero si no indagamos y no hacemos, no será de beneficio para nuestra iglesia. El Señor nos ayude, hermanos. Oremos.